En la quietud de la noche, cuando todo parece detenerse y el mundo baja la voz, surge una verdad que muchos prefieren no enfrentar, no porque no exista, sino porque incomoda demasiado. En ese silencio donde ya no hay distracciones, aparecen las heridas que no se ven, los pensamientos que se esconden detrás de una vida aparentemente normal y las decisiones que dejan marcas profundas en el alma. Hoy no hablamos de algo superficial, sino de realidades internas que afectan la relación del ser humano con Dios y consigo mismo. Porque hay un tipo de dolor que no grita, pero consume lentamente desde dentro. Y es aquí donde comienza una reflexión que no busca señalar con el dedo ni condenar a nadie, sino iluminar lo que suele permanecer oculto. La intención es clara: traer verdad donde hay confusión y abrir un camino hacia la restauración espiritual. Porque cuando el alma se aleja de su propósito, no necesita más juicio, necesita dirección. Uno de los primeros temas que emerge en esta realidad es el adulterio. No es simplemente una ruptura emocional entre dos personas, sino una traición que afecta un pacto mucho más profundo. El matrimonio, desde una perspectiva espiritual, no es solo un acuerdo humano, sino una representación del amor fiel, constante y sacrificial que existe entre Cristo y su Iglesia. Cuando ese vínculo se rompe, no solo se hiere a la pareja, también se distorsiona ese reflejo sagrado. El impacto del adulterio no se queda en lo privado, se extiende como ondas en el agua, alcanzando hijos, familias, amistades y comunidades enteras. Lo que parecía una decisión individual termina convirtiéndose en una herida colectiva. Sin embargo, incluso en medio de esa fractura, no todo está perdido. La historia no termina en la caída. Existe un camino de regreso. El arrepentimiento sincero abre una puerta que el error había cerrado. No se trata solo de reconocer lo que se hizo, sino de cambiar la dirección del corazón. La sanidad comienza cuando se deja de ocultar la verdad y se permite que la luz entre en lo que estaba en sombra. Es en ese punto donde la transformación empieza a ser posible. Y junto al adulterio aparece otra realidad que muchas veces se ha normalizado en la cultura actual: la fornicación. Se presenta como algo común, incluso como una expresión natural del amor, pero su impacto va mucho más allá de lo emocional. Las relaciones íntimas fuera del compromiso no solo afectan el cuerpo, también influyen en la mente, en las emociones y en la percepción del valor propio. La enseñanza espiritual advierte que la intimidad no es algo sin consecuencias. Cada conexión genera vínculos, y no todos esos vínculos son sanos cuando no están dentro del diseño original. Lo que se vive como libertad momentánea puede terminar dejando vacíos difíciles de explicar. Incluso la ciencia ha observado lo que la espiritualidad ya advertía desde hace siglos. Las relaciones íntimas generan lazos químicos y emocionales profundos. Cuando esos lazos se rompen repetidamente, el resultado no siempre es placer, sino confusión y desgaste interior. Y en medio de todo esto surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con el corazón cuando se desconecta del propósito para el cual fue creado? La respuesta comienza a desarrollarse cuando entendemos que cada acción no es aislada, sino parte de una construcción interna que define la vida espiritual de una persona. Y en ese proceso, lo que parece pequeño puede terminar teniendo un impacto mucho mayor de lo que se imagina. Y es precisamente en esa construcción interna donde se hace visible el siguiente tema: la conducta sexual fuera del diseño divino, incluida la homosexualidad como práctica en este contexto teológico. Este es un asunto que en la actualidad genera debate, tensión y muchas interpretaciones distintas,
pero aquí el enfoque no es cultural ni político, sino espiritual y bíblico. La Escritura presenta una visión clara sobre el propósito de la sexualidad dentro de un marco específico de diseño, donde la unión, la fidelidad y la vida reflejan un orden mayor. Pasajes como Romanos 1 son citados para mostrar cómo ciertas prácticas se alejan de ese diseño original. Sin embargo, el punto central no es el rechazo hacia las personas, sino la comprensión de que existe una intención espiritual detrás de la sexualidad según esta perspectiva. Es importante mantener claridad en algo fundamental. El mensaje no está dirigido a condenar identidades humanas, sino a señalar prácticas dentro de un marco teológico. La diferencia entre la persona y la conducta es clave para entender este enfoque. En este contexto, cada individuo sigue siendo visto como alguien con valor, dignidad y la posibilidad de acercarse a Dios. Porque incluso en medio de los debates más intensos hay una verdad que permanece constante: la gracia no excluye a nadie. La transformación espiritual no depende de etiquetas ni de historias pasadas, sino de un proceso interno de renovación. El cambio no se presenta como algo impuesto desde afuera, sino como una respuesta del corazón cuando se abre a una verdad mayor. Y junto a este tema aparece otro que opera de manera más silenciosa, pero igual de destructiva: la lujuria. A diferencia de otros pecados más visibles, la lujuria no siempre se manifiesta en acciones externas. Muchas veces se desarrolla en el interior, en la mente, en los pensamientos repetitivos, en las fantasías que se alimentan en secreto. Es un fuego interno que comienza de forma casi imperceptible, pero que poco a poco altera la forma en que una persona ve a los demás. Lo que antes era una relación humana se transforma en una percepción distorsionada, donde el otro deja de ser una persona y pasa a ser un objeto de deseo. Jesús mismo abordó esta realidad de manera directa cuando enseñó que no solo la acción externa define el pecado, sino también la intención del corazón, la mirada, el pensamiento sostenido, la imaginación constante. Todo forma parte de una vida interior que tiene consecuencias espirituales. Esto cambia completamente la forma en que se entiende la pureza. Ya no se trata únicamente de lo que se hace, sino también de lo que se permite dentro de la mente. La batalla entonces no comienza en las acciones, sino en los pensamientos. Y cuando esos pensamientos no son confrontados, surge una cadena de consecuencias que afecta la percepción del amor, la intimidad y el valor humano. La lujuria no solo altera el deseo, también distorsiona la comprensión de las relaciones. Por eso, la lucha contra ella no se presenta como una simple cuestión de autocontrol, es algo más profundo. Se trata de una renovación interna, un cambio progresivo en la forma de pensar, sentir y reaccionar. Es un proceso donde la mente se reentrena para reconocer lo que es sano y rechazar lo que destruye. Este mismo principio se extiende hacia otro fenómeno mucho más moderno y accesible: la pornografía. A diferencia de otras prácticas, aquí el problema no es solo interno, sino también de exposición constante y disponibilidad inmediata. Hoy, a través de la tecnología, el acceso a este contenido es prácticamente ilimitado. Lo que antes requería contexto o intención, ahora aparece de forma automática y silenciosa. Y aunque pueda parecer inofensivo en un inicio, su impacto es profundo y acumulativo. La pornografía no solo alimenta la lujuria, sino que reconfigura la manera en que el cerebro entiende la intimidad, reduce la conexión emocional, debilita la sensibilidad hacia el otro y puede generar ciclos de dependencia difíciles de romper. Pero incluso aquí, el mensaje no es de desesperanza. La posibilidad de libertad sigue presente. El proceso comienza con la conciencia,
continúa con la confesión y se fortalece con el acompañamiento y la disciplina espiritual. La transformación no ocurre de un momento a otro, pero sí comienza en el instante en que alguien decide no permanecer en la oscuridad. Cuando una persona decide no permanecer en la oscuridad, algo comienza a cambiar de forma silenciosa pero real. No es un cambio inmediato ni espectacular, sino un proceso interno donde la verdad empieza a reemplazar lo que antes estaba oculto. Y en ese proceso, otro tema aparece con fuerza dentro de esta reflexión: la fornicación. En una cultura donde la gratificación inmediata se ha normalizado, la idea de separar la intimidad física de un compromiso estable se ha vuelto común. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, esta separación no es neutral. Hebreos 13:4 recuerda que el matrimonio tiene un lugar especial de honor y que la intimidad fuera de ese marco no es simplemente una decisión personal sin consecuencias, sino una ruptura de un diseño más profundo. La fornicación no solo afecta el momento presente, también influye en la manera en que una persona se vincula emocionalmente. Cuando el cuerpo se entrega sin un compromiso estable, algo dentro del corazón queda fragmentado. Se generan conexiones que luego se rompen y con ellas aparece el vacío, la confusión y la dificultad para construir vínculos sólidos en el futuro. Esto no se presenta como una simple regla externa, sino como una comprensión del impacto interno que tienen nuestras decisiones. La intimidad, cuando se vive fuera de su propósito, deja huellas emocionales que no siempre son visibles de inmediato, pero que se acumulan con el tiempo. Y junto a esta realidad, el mensaje vuelve a tocar un tema sensible: la interpretación de la sexualidad humana en su conjunto. En este contexto se vuelve a mencionar la homosexualidad desde una perspectiva teológica tradicional, basándose en pasajes como Romanos 1, 26, 27. El enfoque aquí no está en el rechazo de las personas, sino en la visión del diseño espiritual del ser humano según la Escritura. Es importante mantener una distinción clara. El valor de la persona no depende de su conducta. Cada ser humano sigue siendo considerado digno de amor, respeto y posibilidad de transformación espiritual. El mensaje no se centra en excluir, sino en presentar una visión de propósito y dirección dentro de un marco de fe. La tensión entre la cultura moderna y la interpretación bíblica es evidente en este punto. Mientras algunos buscan redefinir los límites, el enfoque espiritual insiste en la idea de un diseño original. Sin embargo, incluso en medio de esta diferencia de perspectivas, el elemento central permanece: la gracia está disponible para todos. Ninguna vida queda fuera del alcance del perdón. La transformación no depende de encajar en una categoría, sino de la apertura del corazón a un proceso de renovación interior. Esa renovación no elimina la historia de una persona, pero sí puede redefinir su futuro. A medida que esta reflexión avanza, se hace cada vez más evidente un patrón común en todos estos temas: el alejamiento del propósito original. No se trata de pecados aislados, sin conexión, sino de expresiones diferentes de una misma raíz espiritual. Y esa raíz se manifiesta en la forma en que el ser humano busca satisfacción fuera de los límites establecidos por Dios, ya sea a través del deseo desordenado, de relaciones sin compromiso o de pensamientos no controlados. El resultado siempre tiende a ser el mismo: desconexión interior. Pero esta desconexión no es el final de la historia. De hecho, es precisamente donde comienza la posibilidad de restauración, porque solo cuando una persona reconoce su estado, puede empezar un proceso real de cambio. Y ese proceso no comienza con perfección,
sino con honestidad, con la capacidad de mirar la propia vida sin excusas, sin ocultamientos y sin justificar lo que está dañando el alma. Es en ese punto donde la sanidad espiritual comienza a tomar forma. La invitación entonces no es a la desesperanza, sino a la claridad, a entender que cada decisión tiene un impacto, pero también que cada arrepentimiento abre una puerta distinta y es justamente a través de esa puerta donde entramos en una de las realidades más difíciles de confrontar, el incesto. Este no es solo un pecado más dentro de una lista, es una ruptura profunda de los límites que fueron establecidos para proteger lo más esencial, la familia. La Escritura lo aborda de manera directa en Levítico 18, no como una restricción arbitraria, sino como una medida de protección para preservar la confianza, la seguridad emocional y el orden dentro del hogar. La familia fue diseñada como un refugio, un espacio donde se aprende a confiar, a sentirse seguro, a crecer con identidad y estabilidad. Cuando ese espacio se rompe, el daño no es superficial, se convierte en una herida que muchas veces permanece en silencio, que no se ve desde afuera, pero que afecta profundamente la vida interior de quien la ha experimentado. Para quienes han sido víctimas, el impacto es difícil de describir. No se trata solo de dolor, sino de una sensación de traición que altera la percepción de seguridad y confianza. Muchas veces estas heridas se cargan en secreto, acompañadas de culpa que no corresponde, vergüenza que no debería existir y una confusión emocional que puede durar años. Pero incluso en ese nivel de oscuridad, el mensaje no cambia. Dios no se mantiene distante. La cercanía divina se hace presente precisamente en los corazones quebrantados. El Salmo 34:18 lo expresa con claridad. Él está cerca de quienes están heridos por dentro. Esto no es una idea abstracta, es una promesa de acompañamiento real en medio del dolor. Y para quienes han cruzado ese límite, la responsabilidad no puede ser ignorada. El arrepentimiento aquí no es superficial. No se trata solo de sentir culpa, sino de un cambio profundo que incluye confesión, reconocimiento del daño y, cuando es posible, un proceso de reparación. La gracia no elimina la responsabilidad, pero sí abre la puerta a la restauración cuando hay una transformación genuina. Después de enfrentar esta realidad, el mensaje avanza hacia otro tema que también refleja una distorsión del propósito original, la prostitución. A lo largo de la historia, esta práctica ha representado la conversión de lo íntimo en algo transaccional. Lo que fue diseñado para expresar amor, conexión y entrega se reduce a un intercambio, a una negociación donde la dignidad humana queda en segundo plano. La intimidad deja de ser un vínculo y se convierte en producto. Y en ese proceso no solo se afecta el cuerpo, sino también la percepción del valor personal. Se pierde la conexión con la identidad profunda, con el propósito y con el significado original de la sexualidad. Sin embargo, incluso aquí, el mensaje vuelve a ofrecer una perspectiva diferente. La historia de Rahab, mencionada en Josué 2, muestra que ninguna persona queda definida permanentemente por su pasado. A pesar de su contexto, su historia cambió cuando tomó una decisión de fe. Y esa decisión la llevó a formar parte de algo mucho más grande que su pasado. Esto establece un principio importante. El error no define la identidad final. Lo que define a una persona es lo que decide hacer después de reconocer la verdad. La gracia no solo cubre lo que ocurrió, también transforma el camino que sigue. A medida que se conectan todos estos temas, adulterio, fornicación, lujuria, pornografía
incesto y prostitución, se hace evidente que no son eventos aislados. Todos comparten una raíz común: la desconexión del diseño original de Dios y la búsqueda de satisfacción fuera de ese propósito. Y cuando esa desconexión se mantiene en el tiempo, comienza a afectar no solo las acciones, sino también los pensamientos, las emociones y la identidad. La forma en que una persona se ve a sí misma y a los demás se transforma gradualmente. Pero incluso en medio de ese proceso existe una salida, no inmediata, no fácil, pero real. La sanidad espiritual requiere pasos concretos: reconocer la verdad sin evasión, arrepentirse de manera genuina, confesar lo oculto y rendirse completamente a Dios. No es un cambio superficial, es una reconstrucción interna que ocurre poco a poco, donde cada decisión correcta, por pequeña que parezca, comienza a restaurar lo que había sido dañado, y esa reconstrucción interna, aunque lenta, es profundamente real. No ocurre de un día para otro, pero cada paso que se da en dirección a la verdad tiene un efecto acumulativo. Poco a poco, lo que estaba roto comienza a ordenarse, lo que estaba confuso empieza a aclararse, y lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. Pero para que ese proceso sea verdadero, es necesario entender algo fundamental. Estos pecados no nacen solo de acciones externas, sino de pensamientos y actitudes que se han permitido crecer sin ser confrontados. Jesús mismo enseñó que el pecado no comienza en lo visible, sino en lo invisible. Lo que ocurre en la mente, lo que se repite en el corazón, lo que se alimenta en silencio, todo eso forma la base de las decisiones externas. Por eso no basta con evitar ciertas conductas. La transformación real requiere una renovación completa del interior. Esto implica examinar con honestidad qué pensamientos están dominando la mente, qué deseos están siendo alimentados y qué influencias están moldeando la forma de ver la vida. La cultura actual, con su constante exposición a estímulos, muchas veces normaliza lo que en realidad debilita el espíritu, y si no se establece un límite consciente, esa influencia termina definiendo comportamientos. Aquí es donde entra una disciplina que no siempre es fácil, pero sí necesaria: reemplazar lo que destruye con lo que edifica. No se trata solo de eliminar hábitos, sino de llenar ese espacio con verdad, con dirección, con propósito. La oración, la lectura espiritual y la reflexión consciente no son prácticas vacías, son herramientas que ayudan a reconfigurar la mente. Pero hay otro elemento igual de importante en este proceso: la comunidad. La lucha contra estos patrones no fue diseñada para enfrentarse en soledad. El aislamiento fortalece el ciclo del error, mientras que la conexión con otros aporta claridad, apoyo y responsabilidad. La confesión, cuando se hace en un entorno seguro, rompe el poder del secreto. La rendición de cuentas permite que alguien más camine junto a nosotros en el proceso. Y el acompañamiento espiritual ofrece perspectiva cuando la mente se llena de dudas o desánimo. Buscar ayuda no es una señal de debilidad. Al contrario, es una decisión consciente de no seguir atrapado en el mismo ciclo. Es reconocer que el cambio verdadero requiere más que intención, requiere estructura, apoyo y constancia. Y mientras todo esto ocurre, hay una verdad que debe mantenerse firme: la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. No hay error tan profundo que no pueda ser cubierto, ni caída tan repetida que no pueda ser levantada. Romanos 8:38 hasta 39 expresa esta realidad con claridad. Nada puede separar al ser humano del amor de Dios. Esa promesa no es simbólica,
Es una base sólida sobre la cual se puede construir una nueva vida. No importa cuántas veces alguien haya fallado, ni cuán lejos crea estar, siempre existe la posibilidad de regresar. Pero regresar implica una decisión, no es automático. Requiere identificar con claridad qué áreas necesitan ser entregadas, enfrentar la verdad sin excusas y dar un paso firme hacia el cambio. Ese paso puede parecer pequeño, pero marca el inicio de algo mucho más grande. La libertad que se busca no depende de alcanzar perfección inmediata, sino de mantener una dirección constante. Cada pensamiento que se corrige, cada límite que se establece y cada decisión consciente de hacer lo correcto suma en ese proceso. No se trata de vivir con miedo al error, sino de caminar con intención hacia una vida que refleje paz, claridad y propósito. Porque al final, la verdadera transformación no se mide por la ausencia total de fallas, sino por la presencia activa de una guía espiritual en cada decisión diaria. Y cuando esa guía comienza a tomar lugar en el corazón, algo cambia profundamente. La vergüenza empieza a perder fuerza, el pasado deja de tener control y la identidad comienza a reconstruirse desde un lugar distinto. Y es justamente en ese punto donde todo comienza a tomar un nuevo significado. Cuando la vergüenza pierde fuerza y el pasado deja de controlar la identidad, se abre un espacio para algo que antes parecía inalcanzable, la verdadera esperanza. No una esperanza superficial o momentánea, sino una que transforma desde lo más profundo. Después de recorrer cada una de estas realidades, adulterio, fornicación, conducta sexual fuera del diseño divino, lujuria, pornografía, incesto y prostitución, queda claro que no estamos hablando solo de comportamientos, sino de heridas, patrones y decisiones que impactan el alma. Cada uno de estos elementos tiene un peso real, una consecuencia que muchas veces se vive en silencio. Pero aquí está la verdad central que sostiene todo este mensaje. Ningún pecado es más grande que el amor de Dios. No importa cuán repetido haya sido el error, cuán profunda sea la herida o cuán pesada se sienta la carga. La gracia no es una idea lejana, es una realidad disponible. Jesús no vino para quienes creen tener todo bajo control, sino para quienes reconocen que algo dentro de ellos necesita ser restaurado. Su llamado no excluye, no selecciona, no condiciona por historial. Es una invitación abierta a todo aquel que esté dispuesto a responder. El arrepentimiento en este contexto no es castigo ni retroceso, es dirección. Es el momento en que una persona deja de huir de la verdad y decide caminar hacia ella. No se trata de quedarse atrapado en la culpa, sino de utilizar esa conciencia como punto de partida para el cambio. Cada paso en ese camino rompe cadenas invisibles. Cada decisión de enfrentar la realidad permite que la luz entre en lo que antes estaba oculto y poco a poco lo que parecía completamente dañado comienza a reconstruirse. Porque el perdón no es el final del proceso, es el comienzo. Dios no solo borra el error, también transforma la manera en que una persona piensa, siente y actúa. La mente se renueva, las emociones se ordenan y las relaciones comienzan a construirse desde un lugar más sano. Este proceso no ocurre de forma instantánea, pero es constante para quien permanece firme en la decisión de cambiar. Cada oración, cada acto de fe, cada momento de sinceridad añade una pieza a esa reconstrucción interna. Y si miramos hacia atrás por un momento, no para quedarnos en el pasado, sino para entenderlo, encontramos ejemplos claros de esta transformación. Personas que fallaron profundamente, pero que no quedaron definidas por sus errores. Historias que comenzaron con caída, pero que terminaron con propósito. Esto demuestra que el punto de partida no determina el destino final.
Lo que realmente define el futuro es la decisión de avanzar en una dirección diferente. La libertad entonces no se limita a evitar ciertos actos, es un cambio completo en la forma de vivir, es aprender a establecer límites, a tomar decisiones conscientes y a elegir la verdad incluso cuando no es lo más fácil. Y en este camino hay algo que no puede ignorarse. Nadie fue diseñado para hacerlo solo. La comunidad, el acompañamiento, la conexión con otros que también buscan avanzar son elementos esenciales, porque en los momentos de duda o debilidad, tener apoyo puede marcar la diferencia entre retroceder o seguir adelante. Pero hay un mensaje aún más profundo dentro de todo esto. Aquello que antes causaba vergüenza puede convertirse en testimonio. Lo que parecía una debilidad permanente puede transformarse en una fuente de fortaleza para otros. La historia personal, cuando se rinde completamente, deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. Por eso, el llamado final no es a recordar constantemente los errores, sino a tomar una decisión concreta, identificar aquello que ha estado oculto, reconocerlo sin excusas y entregarlo completamente. No con miedo, sino con la convicción de que el cambio es posible. La libertad no es una promesa lejana. Está disponible aquí y ahora para quien decide dar ese paso. No depende de tener todo resuelto, sino de estar dispuesto a comenzar. Y así, el cierre de este camino no es un final, sino un inicio, un punto donde la historia puede tomar una dirección completamente diferente, donde el pasado ya no define, donde la culpa pierde su poder y donde la vida comienza a construirse sobre una base nueva, porque al final no se trata de cuántas veces alguien cayó, sino de la decisión de levantarse. No se trata de cuán oscura fue la historia, sino de cuánta luz está dispuesto a permitir.